Vamos a seguir con la lectura del Evangelio de Mateo. Como ya sabéis, estamos mirando la parte que nos corresponde de Mateo 5 del Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, acaba en el capítulo 7 al final, y estamos haciendo una especie de estudio, pero con aplicación devocional. Queremos que no solamente esto sea un estudio bíblico, sino que también, aparte de mirar la Biblia y de comprobar lo que aquí el Señor nos quiere decir, también nos podamos llevar algo a casa. Aquí no queremos ser tan académicos que solamente soltemos el discurso y ya está, sino queremos que esto llegue al corazón, que nos sirva para nosotros, para nuestra vida diaria. Así que vamos a leer en Mateo 5, empezando en el versículo 17 y hasta el 20, que es la parte que nos corresponde hoy. Dice Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 17, está hablando Jesús y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 5, es decir, desde el comienzo del Sermón del Monte, hemos visto dos asuntos que son claves para la vida cristiana, dos cuestiones importantísimas, fundamentales. En principio veíamos las bienaventuranzas que, como recordaréis, nos hablaban del verdadero carácter cristiano. ¿Cómo es un creyente? ¿Cómo es un hijo del reino de los cielos? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su carácter espiritual? ¿Cuál es su ADN espiritual? Y veíamos que era pobre en espíritu, que era manso, era una persona misericordiosa, etcétera, ¿verdad? Esto ya todo lo vimos, pero la importancia que el Señor le da a nuestro carácter transformado por el Espíritu una vez que hemos nacido de nuevo. La segunda parte que vimos tenía que ver con el testimonio cristiano frente a este mundo. ¿Os acordáis de que hablábamos de esas dos figuras, la sal y la luz? Y veíamos cómo el creyente en medio de este mundo tiene que dar testimonio de tal forma que sea como la sal en medio de un alimento que puede llegar a la putrefacción y también como la luz en medio de un lugar oscuro. Así que dos cuestiones fundamentales para la vida cristiana. Ahora nos vamos a enfrentar con una tercera cuestión, que es lo que hemos leído hoy. Entiendo que es un texto no demasiado fácil y por eso algunas personas, cuando leen este texto, o lo pasan rápido o quizá tropiezan un poco y dicen: ¿cómo es que el Señor aquí ha metido esto de la ley? ¿Qué importancia tiene ahora hablar de la ley? Bueno, pues yo lo quiero plantear desde el siguiente punto de vista. Otro tema primordial para la vida de los hijos del reino de los cielos es qué actitud tenemos frente a la palabra de Dios. Y me voy a explicar, porque cuando el Señor Jesús habla aquí de la ley y los profetas, esa era exactamente la Biblia que ellos manejaban. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero ¿cuál fue la Biblia que leyó Jesús? La Biblia que leyó Jesús es nuestro Antiguo Testamento. Él no tenía los evangelios, lógicamente era su propia historia, pero él no tenía los evangelios, él no tenía el libro de los Hechos, él no tenía las epístolas, él no tenía el Apocalipsis, así que solo podían leer el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que leyó Jesús y sus contemporáneos. Es por eso por lo que aquí, cuando Jesús habla, escuchadme bien, en cuanto a la ley y los profetas os tengo que decir algo. Yo comprendo que
todos sus oyentes, no solamente los discípulos, estarían con las orejas muy atentas. A ver, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Este nuevo maestro de Israel, ¿qué concepto tendrá de las Escrituras? Quizá nos va a hablar de ellas respetándolas y guardándolas, o quizá nos va a decir que las Escrituras antiguas no sirven, están pasadas de moda y las va a criticar, las va a rechazar, las va incluso a ridiculizar. ¿Habrá venido Jesús a anular la ley de Dios? ¿Querrá borrar las enseñanzas que nos han dado los profetas? ¿O vendrá más bien a confirmarlo todo esto? ¿Vendrá a exaltar sus propias enseñanzas y a desligarlas del Antiguo Testamento? ¿O las conectará con él? Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿es posible ser un discípulo de Jesús despreciando la Biblia? ¿Es posible seguir a Jesús si nosotros de alguna manera estamos ignorando voluntariamente, mutilando o menospreciando la Escritura, menospreciando la palabra de Dios? ¿Es posible ser un discípulo? Bueno, tenemos que empezar en el versículo 17, porque el versículo 17 comienza con una frase muy enfática de parte de Jesús. Dice: no penséis que he venido para, y ya después explica para lo que no ha venido. Pero ese no penséis es una frase muy enfática que la podríamos leer como: no se os ocurra pensar que yo he venido para derogar la ley. No se os ocurra pensar que yo he venido para quitar de en medio el Antiguo Testamento. Ni se os pase por la mente, porque no es así. Y sigue hablando Jesús y dice: al contrario, no es que no he venido para quitar de en medio la ley, sino que he venido a cumplirla. Sé que estos textos, como lo hemos leído tantas veces, nos suenan mucho, pero tenemos que explicarlos de esta manera para que sepamos cuál era el énfasis que en aquel día los oyentes de Jesús estuvieron escuchando con sus propios oídos. He venido no a abrogar, dice nuestro texto, es una palabra que significa igual que derogar, significa quitar de en medio, significa anular, todas esas palabras, ¿verdad? Así que nadie se me confunda o nadie se me despiste por esto de derogar y no sepa lo que significa, o abrogar. Significa quitar una ley de en medio. Cuando un juez, ¿verdad?, o cuando un magistrado dice esta ley, y entonces la someten al tribunal superior, que es el que puede dictaminar las leyes, y dicen: vamos a derogar esta ley. Esta ley ya queda quitada de en medio, ¿verdad? Por ejemplo, lo del estado de alarma. Ha sido derogado, ha sido quitada esa ley, ya no estamos bajo esa ley. ¿Había venido Jesús para derogar la ley? ¿Para quitarla de en medio? ¿Para anularla? Dice él: no se os ocurra ni siquiera pensarlo, ni se os pase por la mente que yo he venido a eso. He venido a cumplir. Y cuando él dice cumplir, yo por lo menos pensaba en dos cosas. Pensaba en principio que efectivamente él, como judío, era cumplidor de la ley. Él iba al templo, desde que era pequeño, ¿verdad? Sus padres le instruyeron en la religión judía y él cumplía la ley ceremonial, digámoslo así, judía. Y él hacía las cosas que tenía que hacer un judío. Él celebraba la Pascua, él celebraba la fiesta de los tabernáculos, él como un judío cumplía lo que estaba escrito en la ley. Pero en un sentido quizá hilando más fino, de Jesús es el único que se puede decir que al 100% cumplió la ley, especialmente la ley ética, la ley que debe estar en el corazón, la ley de lo que era la voluntad de Dios para la ética humana. Y es que él sí que cumplió los 10 mandamientos. Él amó a Dios sobre todas las cosas, él amó al prójimo como a sí mismo. Ninguno de nosotros, nos dice la palabra de Dios,
hemos podido llegar a ese cumplimiento de la ley, pero Jesús cumplió totalmente la ley, así que lo que estaba diciendo era totalmente cierto al 100%. No había venido a derogar, sino había venido a cumplir. Pero también en otro sentido, y ahora ya me fijo más en lo que tenía que ver con los sacrificios, Él había venido a cumplir todo lo que la Escritura decía en referencia a las ofrendas por el pecado, a la expiación, a la santificación, etc. Porque Cristo era el cumplimiento de aquellos sacrificios levíticos que Dios ordenó en la antigüedad para cubrir el pecado. Así que en este otro sentido, no solamente ético, sino en este otro sentido, Jesús había venido a cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y es que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Todos los sacrificios levíticos especialmente son una sombra de lo que luego se va a cumplir en la cruz. Con razón, cuando Juan el Bautista, un judío de pro, vio acudir a Jesús, acercarse a Él, le salió de su corazón la frase: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿En qué estaba pensando Juan y en qué estaban pensando sus contemporáneos, que eran judíos y que entendían bien esa frase? Este es aquel Cordero que Dios mandó en la antigüedad sacrificar, pero que ese corderito animal solamente era una ilustración, solamente era una maqueta, solamente era una sombra, solamente era una imagen del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo en Cristo. Y por eso Jesús también pudo decir con la boca llena: no he venido a derogar, he venido a cumplir todo lo que está escrito de mí. Creo que Alfonso lo leía antes, todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos, porque toda la Biblia habla de Él, porque Él es el centro de toda la Escritura. Así que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había venido para cumplir. Ahora pasamos al versículo 18, porque Jesús dice aquí en el versículo 18 algo muy importante. Dice: mirad, es tan importante lo que hay en el Antiguo Testamento, es tan importante en la ley y los profetas, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña, la J, en el alfabeto hebreo, ni la tilde, una señal pequeñita que ponían sobre las letras, la señal más pequeña que vosotros veáis en una escritura, ni siquiera eso pasará hasta que todo se cumpla. Todo se tiene que cumplir. Hasta que el cielo y la tierra pasen, de la Biblia no se borrará nada. Es lo que está diciendo el Señor. Y esto, hermanos, tenemos que pensarlo de manera detenida. Y tenemos que pensarlo de manera detenida, especialmente en los días que nos ha tocado vivir. Yo sé que ataques contra la palabra de Dios ha habido en todos los tiempos. Y ataques contra la persona de Cristo ha habido en todos los tiempos. Pero lo que aquí está diciendo el Señor es que de la Biblia no se puede borrar nada. Lo que está diciendo el Señor es que las palabras que están escritas en el Santo Libro, esas palabras son eternas, que la Biblia no es antigua ni moderna, la Biblia es eterna, que no está pasada de moda, que nada de lo que está escrito va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Dios ha querido que así sea, porque como dice también la Escritura, toda carne es como hierba. Es decir, nosotros pasamos por este mundo, pero somos como la hierba. Y dice que la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En esa línea es la que está hablando el Señor. En otra ocasión él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Así que en esta misma línea está el Señor recordándonos la importancia que en aquel tiempo tenía el tener respeto a toda la palabra de Dios, a toda la Escritura, y que no haya ni siquiera una frasecita pequeña que nosotros podamos dejar pasar sin que eso tenga que ser cumplido. Y como digo, en el tiempo que nos ha tocado vivir, esto es especialmente importante porque nuestra actitud hacia las Escrituras, estoy seguro que en el día de hoy define nuestro cristianismo. ¿Qué tipo de cristianos somos? Eso lo marca, de alguna manera, nuestra actitud hacia la Biblia. ¿Qué pensamos de la palabra de Dios? ¿Qué pensamos de la Biblia? El pensamiento modernista liberal, lo digo para que también tengamos este concepto claro, desde hace ya mucho tiempo, no es algo nuevo de este siglo XXI, ¿verdad? Ya empezó hace muchos años. Ese pensamiento modernista liberal que afecta a la interpretación de la palabra de Dios dice, entre otras cosas, que la Biblia no es infalible, sino que tiene errores, que la palabra de Dios contiene errores pues que tienen que ver con la cultura de aquella época y que las personas escribieron a su punto de vista, pero que hoy día podemos ver que son errores auténticos y que no debemos creerlos. También hace un énfasis este pensamiento modernista liberal en el aspecto personal de nuestra experiencia con la Biblia, es decir, la objetividad. La subjetividad. Nosotros podemos leer la Biblia sin ser objetivos, siendo subjetivos y decir, bueno, esto es lo que a mí me dice la Biblia, sin tener en cuenta el contexto en el que estamos, etcétera, etcétera. Para los modernistas liberales importa más lo que a ti te diga la Biblia, el concepto que tú tengas de ella, que lo que realmente sea la Biblia, esa subjetividad. Y por último, exalta el aspecto humano de Cristo, que Cristo era humano, claro que sí, los 33 años que Él estuvo en esta tierra, era hombre y era Dios. Pero ellos exaltan el humanismo de Cristo, el aspecto humano, en detrimento del aspecto divino. Llegando a escribir, yo lo he visto escrito en algunos libros, llegando a escribir que los propios milagros son imposibles, que Jesús no realizó milagros, que eso de la resurrección de Lázaro no es cierto, ¿verdad? Porque un hombre no puede resucitar a otro y llegan a decir estas barbaridades. Entonces, por eso digo que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque puede ser que no lleguemos a esos extremos, pero podemos deslizarnos, podemos pensar que esa inspiración de la Biblia, de que la Biblia no contiene errores, de que el Antiguo Testamento y el Nuevo todos son palabra de Dios, que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo, todos ellos son palabra de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que es inerrante y que es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Todo eso podemos deslizarnos, podemos movernos y podemos decir, bueno, sí, este texto sí, porque me enseña cosas muy buenas para hacer con los demás, para ayudar, etcétera, etcétera. Pero este otro texto que habla de juicio, que habla de la ira de Dios, este texto lo quito de en medio. Hermanos, hasta se llega en el día de hoy a decir la frase triste. Hemos tenido que escucharla de personas que se llaman creyentes, diciendo que no creen en partes de la Biblia, porque hay partes de la Biblia que son extremadamente machistas. Y hemos tenido que escuchar estas cosas. Entonces, nuestra actitud frente a la palabra de Dios va a definir nuestro cristianismo. ¿Qué tipo de creyente eres? Tiene que ver con el concepto que tú tengas de la palabra del Señor. Ahora hay una pregunta aquí que tenemos que hacernos, porque si no, no seríamos fieles a la enseñanza de toda la Escritura, a todo el consejo de Dios. Y es que si el Señor está defendiendo tanto el Antiguo Testamento, si Él dice que la ley hay que cumplirla y que no pasará
ni una jota, ni una tilde, entonces, hermano, vamos a dejar la mesa del Señor y vamos a ponernos a sacrificar corderos para la Pascua. O vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, que creo que ahora es el tiempo en que los judíos se hacen tiendas para vivir fuera de casa y para entender lo que significó vivir 40 años en el desierto. ¿Vamos a practicar todas las fiestas judías? ¿Vamos a dejar de comer ciertos alimentos? ¿O esto no tiene que ver tanto con la ley ceremonial como con la ley ética, con la ley que tiene que ver con la conducta? Pues, hermanos, nosotros, y conviene indicar este punto, lo que tiene que ver con la ley ceremonial, estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de las fiestas, estamos hablando de las costumbres judías, todo eso ha sido superado por el sacrificio de Cristo, y así nos lo enseña especialmente la epístola a los hebreos. Y como digo, tenemos que ser fieles a todo el consejo de Dios. Ahora bien, los creyentes del nuevo pacto, que atendemos al espíritu de la ley, a los mandamientos y a la parte ética del Antiguo Testamento, no estamos sujetos por la revelación de Cristo y del Nuevo Testamento a las ceremonias ni a los ritos judíos. Sin embargo, todo esto sirve para nuestra exhortación y para nuestra amonestación, tal como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que no voy a celebrar la Pascua, pero sí voy a leer el relato de la Pascua, porque esa Escritura es útil para mí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y leyendo la Pascua entenderé mejor por qué nuestra Pascua es Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esa ley ceremonial está superada por el sacrificio de Cristo, y nosotros, los creyentes en el nuevo pacto, no estamos sujetos a esas leyes. Ahora bien, a la parte ética sí. Todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, todo lo que tiene que ver con el respeto al prójimo, todo lo que tiene que ver con el respeto a Dios, todas esas cosas sí están en vigor. Eso es a lo que se refería el Señor aquí. Y como digo, conviene aclararlo, ¿verdad?, para que nadie se pueda confundir pensando que si Jesús defiende tanto el Antiguo Testamento, entonces dejemos el Nuevo y vayámonos al Antiguo, hermanos. Tenemos que tomar, como ya he dicho varias veces, todo el consejo de Dios. Ahora, pasando al versículo 19, versículo 19 nos habla de las consecuencias de quebrantar la Escritura. Jesús sigue hablando de este tema y dice que de manera que cualquier persona que quebrante estas palabras y las enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, aunque se trate de mandamientos aparentemente pequeños. Y aquí encontramos algo interesante, ¿verdad? Porque entendemos bien lo que eso significa. No podemos quebrantar lo que está escrito en la palabra de Dios, no podemos dejarla a un lado, no podemos pensar como los modernistas que eso está pasado de moda, o ponerle un calificativo de machista o lo que sea, sino que tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una secuencia muy interesante que habla de que la persona que vive estas cosas y las enseña. Mirad el versículo exactamente cómo lo dice. Versículo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y al contrario, ¿verdad? Cualquiera que cumpla o que haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos con los mandamientos? Los fariseos querían cumplir la ley, en principio, pero luego se fueron desviando, de tal forma que ya en los tiempos de Jesús solamente cumplían una serie de mandamientos inventados por hombres. Y ese tipo de mandamientos, ese tipo de tradiciones superficiales no expresaban lo que era el espíritu de la ley. Y ellos no solamente practicaban esas cosas, sino
que también las enseñaban. Había mandamientos, yo no recuerdo ahora mismo exactamente todos los detalles, ¿verdad? Pero había mandamientos de cuántos metros podía andar en el día de reposo. Y si tu padre estaba enfermo o tu madre a más de esos metros, no podías visitarle. Entonces quebrantaban el mandamiento de honrar a los padres y dejaban el mandamiento superficial, inventado por ellos, de no puedo andar más de 600, 700, 800 metros. Si la casa estaba un poquito más lejos, papá, mamá, hoy me libro de visitarte porque no puedo incumplir el mandamiento del día de reposo. Fijaros qué absurdo. Bueno, pues estas personas no solo hacían estas cosas, sino que las enseñaban. Y dice aquí el Señor, cuidado. Cuidado especialmente a los que enseñáis la palabra de Dios. Hermanas y hermanos. Cuidado. Dice Santiago una frase que yo antes no la entendía muy bien, ahora la vais a entender mucho mejor. Fijad lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué dice eso Santiago? Cuidado con lo que enseñáis, porque si no lo hacéis, eso tiene una repercusión eterna. Dios mira mucho lo que nosotros enseñamos. Es por eso por lo que difícilmente puede uno ponerse a enseñar la palabra de Dios sin que le tiemble todo el cuerpo, porque uno sabe el juicio a que va a estar sometido. Y es, enseño cosas, pero yo no las practico como hacían los fariseos. Ataban pesadas cargas sobre los hombros de ellos, pero yo ni siquiera las quiero mover, esas cargas. El Señor dice, no hagáis maestros, mejor. Es mejor que no enseñéis nada porque vais a recibir mayor condenación. Así que cualquiera que haga y enseñe estas cosas, que son torcidas, va a recibir una mayor condenación. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y cualquiera que las enseñe y las haga bien, será llamado grande en el reino de los cielos. Y ya por último el versículo 20, y con esto acabamos. El versículo 20 tiene una frase de las más difíciles que encontramos en todo el Sermón del Monte. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya hemos hablado de los fariseos y de los escribas. Eran aquellos que querían ganarse el cielo por sus méritos. Ellos son el paradigma de las personas que quieren entrar a la gloria de Dios por sus propias obras, haciendo esfuerzos, haciendo méritos. Y dice aquí Jesús, mirad, si vosotros no tuvierais una justicia más excelente, cuando dice aquí, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ahí la palabra significa más excelente, si vuestra justicia no fuera más excelente que la de los fariseos para poder acceder al reino de los cielos, no entraréis allí. Ellos, aparte de que querían ganarse el cielo por sus propios méritos, como he dicho, llegaron a la desviación de hacer todas las cosas solo para ser vistos por los hombres. Yo no sé si esa frase es un poco dura, pero para ellos Dios eran los demás. Ellos prácticamente no pensaban, ¿qué dirá Dios sobre lo que estoy haciendo? Ellos pensaban, yo quiero que los demás me vean y digan cosas buenas de mí. Entonces Jesús varias veces, aquí en el Sermón del Monte lo vamos a ver, como Él nos ordena, no hagáis las cosas de esta manera. Cuando oréis, no seáis como ellos. Cuando deis limosna, no seáis como ellos, porque ellos lo único que buscan es ser vistos por los demás. Ya tienen la recompensa. Pero vosotros, cuando hagáis limosna, cuando oréis, ellos incluso se dice, a mí me cuesta creer esto, pero creo que es verdad.
que querían mostrarse tan piadosos y que los vieran las personas tan piadosos que iban con los ojos cerrados por las calles, simulando que estaban orando, que estaban hablando con Dios, iban con los ojos cerrados. Y el que más hematomas tenía en la cabeza de haberse dado en la esquina o de haberse dado en las columnas era el más espiritual. Así que ellos llegaban allí al templo y supongo que hablarían unos con otros y dirían: oye, hoy tiene otros 2 hematomas más. Sí, es que venía con los ojos cerrados orando y me he dado contra la esquina. Y fíjate, no se preguntaban esos hombres nunca: ¿y Dios qué dirá de todo esto? Hermanos, cuidado con el legalismo. A ver si estamos haciendo tonterías como la de darnos con la cabeza en las columnas y darnos en las esquinas, y estamos incumpliendo la ley de Dios, estamos incumpliendo lo que es el corazón de Dios. Porque nos puede pasar como a ellos, y luego lleguemos a nuestro hermano y digamos: mira, ¿has visto el hematoma nuevo? Y, ¿Dios qué dirá de eso? Así funcionaban los fariseos, así funcionaban los escribas. Por eso el Señor aquí dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y Jesús está enseñando aquí no solamente la justificación por la fe, sino cuál será el fin de aquellos que quieren justificarse ante Dios por medio de los méritos. Yo espero que no haya aquí ninguna persona que piense que puede ir al cielo haciendo cosas buenas, haciendo el bien a los demás, portándose bien. Espero que no haya aquí nadie, en base a todo lo que hemos hablado de la palabra de Dios. Pero si hay aquí alguien que piensa, por mis propios esfuerzos, por mis propios méritos, cumpliendo muchas cosas, bautizándome, yendo a la capilla, haciendo cosas muy buenas por los demás, etcétera, así es como yo voy a agradarle al Señor, que sepa, y con todo el cariño lo digo, no entrarás en el reino de los cielos, no vas a ir al cielo, no es para ti. El Señor ha dicho que no va a entrar en el reino de los cielos. Así no se llega al reino de los cielos. Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A Dios no le ha agradado que nadie vaya por allí por el cielo haciéndose el listo y diciendo: yo estoy aquí porque resulta que, bueno, cuando era muy joven yo me convertí al Señor, le hice ese favor a Dios de convertirme a Él, y luego durante toda mi vida he sido una persona que he practicado toda la religión evangélica y aquí estoy por eso. Al Señor no le ha agradado que ninguna persona así esté paseándose por el reino de los cielos. No va a estar, no va a ir al reino de los cielos. A todo el que le preguntes allí en el reino de los cielos dirá: estoy aquí por gracia, por la fe y por la obra de Cristo. Ya está. No se puede entrar al cielo de otra manera. Por gracia, por la fe y por Cristo. No hay otra forma. Por eso el Señor dice que si nuestra justicia no fuera más excelente, no entraremos en el reino de los cielos. Vamos a contestar la pregunta que nos dejamos al principio. ¿Se puede ser un discípulo de Jesús despreciando las Escrituras? Obviamente no, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos leído nos indica que no se puede ser un discípulo de Jesús si nosotros ignoramos de manera voluntaria, si despreciamos o incluso si mutilamos la Escritura. No podemos ser buenos discípulos de Jesús. Dice el Salmo 138, versículo 2, que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Fijaros que dos términos. Su nombre, es decir, lo que Dios es, eso Él lo ha engrandecido sobre todas las cosas. Y ha engrandecido su palabra también sobre todas las cosas. En cierta ocasión se acercaron a Jesús, y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 28, para el que quiera saber dónde está. En cierta ocasión se acercan a Jesús y cuando le están escuchando enseñar, le están escuchando hablar, era un gran maestro, y le dicen: Señor, bienaventurada sea tu madre.
Bienaventurada aquella mujer que te trajo al mundo, que te dio el pecho cuando eras pequeño. ¡Qué feliz tiene que estar esa mujer! Tiene que ser la mujer más feliz del mundo. Hermanos, si me lo hubieran dicho a mí, yo hubiera dicho, pues sí, es verdad que mi madre está muy contenta. Y me coge de la mano ahora, incluso con lo mayor que es, y me dice, ¡ay, mi hijo, cuánto lo quiero! Es verdad que está muy contenta mi madre conmigo. Pero Jesús no respondió así, por eso es diferente a nosotros. Él está hecho de otra manera, Él es distinto a nosotros. No hay comparación. Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Veis si es feliz esa mujer que me tuvo en sus brazos cuando era pequeño, verdad? Y ella misma diría, ¿a quién tengo yo en los brazos? Pero si este niño es especial. ¿Veis si era feliz? Más felices aún son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son más felices todavía. Fijaros el concepto que tenía el Señor sobre oír y guardar la palabra de Dios. Hermanos, la verdadera meta de la vida cristiana consiste en glorificar al Dios que nos salva por su gracia a través de la obediencia a su palabra. Hoy hemos estado hablando de la obediencia. Salvos solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, para obedecer, para ser rociados con su sangre. El poder para hacerlo viene del mismo Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita para serle agradables en todo. De otra manera no lo podemos conseguir. Ahora termino haciéndome algunas preguntas y haciéndolas a vosotros. ¿Qué lugar, escúchame bien, qué lugar ocupa la Biblia en tu corazón? Ya sé, que me va a decir, oye, vamos a ver, no creas que soy como algunos que la tienen guardada allí en la estantería, que se llene de polvo. No, yo leo la Biblia, sí, eso lo sé. Pero ¿tú la tienes en tu vida como un tesoro? Puedes decir, como ese cántico, ¿verdad?, que la Biblia es un tesoro para ti. Cuando lees la Biblia, ¿tú te ves allí dentro? No sé si me voy a explicar. Tu mundo, el mundo en el que tú vives, ¿tiene que ver con la Biblia, con lo que tú lees en la Biblia, o está disociado de lo que tú lees en la Biblia? ¿Tomas tus decisiones a la luz de la palabra o las tomas según piensas tú? ¿Tiene la Biblia la última palabra cuando tú tienes que tomar una decisión importante o no la tiene? ¿Y las tomas según lo que te digan los amigos, según lo que escuches o según lo que leas? ¿Buscas la voluntad de Dios cuando lees la Biblia? ¿Ves a tu Padre Celestial allí hablándote cuando estás leyendo la Biblia? Mira, yo he hecho una recopilación muy breve, voy a tardar un minuto, muy breve de lo que algunas personas han dicho sobre la Biblia. No sé ni quiénes son los autores, algunos son anónimos, otros no. Pero escuchad lo que algunas personas han escrito sobre la palabra de Dios. Dice así: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre y el camino de la salvación. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias son verdaderas y sus promesas son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Este libro contiene la luz para el caminar, el alimento para vivir y el consuelo para confortar. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, el navegador del piloto, el arma del soldado y la fuerza del cristiano. En la Biblia vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y el infierno derrotado. Cristo es su gran tema. Nuestro bien es su gran deseo y la gloria de Dios, su excelso fin. Léela despacio, con oración y con frecuencia. Es una mina de tesoros
un paraíso de gloria y un río de bendición. Es el libro, el gran libro, el libro de los libros, el libro de Dios, libro divino, amada palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar.